Es la reforma agraria. La reforma agraria trata de las medidas económicas, sociales y políticas y legislativas que sirven para modificar la estructura de la propiedad y de la producción de las tierras. Estas reformas intentan evitar que la distribución de la tierra la posean pocas personas, porque en ese caso los dueños, lo que son los latifundistas, pueden especular de su valor y no fomentan necesariamente su uso productivo. El objetivo de la reforma agraria es reemplazar a esta clase latifundista por una clase de medianos y pequeños agricultores, y así cada uno ser dueño de su propia tierra y para trabajarla. Para esto es necesario cambiar la tendencia de las tierras de los latifundistas a pequeños productores. Esto puede realizarse a través de la expropiación de la propiedad a los latifundistas sin ningún tipo de indemnización o mediante mecanismos de compensatorios que consiste en darles algo a cambio para desprenderse de esas tierras y así hacer una buena distribución de las tierras para su explotación de la agricultura. Fue la Ley Primera de 1968, conocida también como arrendatarios y aparceros. Contribuyó a agilizar los trámites y procedimientos y fijó nuevos causales de expropiación. Además, sirvió para reglamentar la unidad agrícola familiar, que es conocida como UAF, a fin de proteger y regular la tenencia y explotación de las porciones de tierra distribuidas individualmente a los campesinos beneficiarios, principalmente en lo relacionado con su venta o transferencia. La quinta reforma agraria fue la Ley Cuarta de 1973, la reducción de los trámites de adquisición de tierras a través de negociaciones directas, la agilización de la adjudicación de tierras a los beneficiarios y establecimiento de la renta presuntiva agrícola, como una manera de ejercer presión a favor del uso productivo de la tierra y penalizar su apropiación improductiva. La sexta reforma agraria fue la Ley Quinta de 1973, mediante la cual se estableció un sistema de financiamiento para el agro a través del Fondo Financiero Agropecuario. La séptima reforma agraria fue la Ley Sexta de 1975 sobre aparcería, la cual reformó la Ley Primera de 1968. La octava reforma agraria es la Ley 35 de 1982, conocida también como Ley de Amnistía, el INCORA. Fue encargado de la dotación de tierras y provisión de otros servicios a las personas indultadas. La novena reforma agraria es la Ley 30 de 1988. En términos generales, fija como alineamientos lograr una acción más coordinada de las instituciones gubernamentales, elevar el nivel de vida de la población campesina, simplificar los trámites para la adquisición y dotación de tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras y proveer una mayor cantidad de recursos al INCORA para el desarrollo de los programas de su competencia. La décima reforma agraria es la Ley 160 de 1994. El principal cambio consiste en dinamizar la redistribución, introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado de tierras, mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos. El énfasis institucional se centra en facilitar la negociación directa entre propietarios y campesinos. A una ocupación del territorio mediante formas de apropiación privada desde la administración colonial española y continuada en épocas posteriores por políticas de enajenamiento de los sectores más poderosos de la sociedad, la entrada en vigencia de leyes que permitía que un colono pudiera obtener la propiedad de la tierra por la demostración de su posesión y de que el terrateniente utilizara las armas para expulsar a estos colonos
y el establecimiento de un previo llamado Frente Nacional, donde dos de los partidos políticos más importantes y tradicionales se turnaban en las elecciones al poder, se contribuyó de esta manera a que los sin tierra y los que creían en opciones diferentes optaran por las armas para defender sus ideales. Todo esto acompañado por los movimientos ideológicos de izquierda que se estaban realizando en el continente. Ha conseguido que Colombia lleve más de 50 años en un conflicto armado que muestra cifras de desplazamiento interno del campo a la ciudad iguales que las que muestran países como Angola, Sudán, Afganistán e incluso el mismo Irak. Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento, se estima que alrededor de 4 millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas por personas desplazadas. Esta cifra es 3 veces mayor que la cantidad distribuida por el gobierno a través de las reformas agrarias de 1961. La relatifundización se produjo como resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos. La expansión de los grupos paramilitares y del conflicto armado que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores y los mismos dirigentes del paramilitarismo. Narcotráfico que produjo en primer lugar una nueva capa de compradores de tierras latifundistas que elevó los costos del dinero y el crédito, fortaleciendo las causas de especulación con la tierra, y que al mismo tiempo generó una salida económica en las zonas de colonización, aparte de los campesinos y jornaleros desplazados por la violencia o por causas economistas. La apertura económica que aumentó en 700% las importaciones de alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada y especialmente en cereales. Desde los años 70, cuando se efectuó lo que se llamó la bonanza marimbera, que fue el desarrollo de plantaciones de marihuana en zonas de la costa atlántica, se desarrolló una clase social adinerada que empezó a demandar tierras como procedimiento para el lavado de activos. A partir de allí, cuando los Estados Unidos legalizaron sus plantaciones y acabaron con las utilidades de este negocio, se empezaron a gestar nuevos productos como han sido la cocaína a partir de la hoja de coca y la heroína en base a la amapola. Estos cultivos, que tienen garantizado un mercado, han sido una solución por fuera de la ley para los campesinos que han visto que los cultivos tradicionales no les seguían siendo rentables. La falta de ocupación del territorio por parte del Estado, los altos índices de pobreza, la falta política agropecuaria y la apertura indiscriminada crearon espacios para que los cultivos ilícitos crecieran de una manera tal que este cáncer que se ha carcomido a la sociedad colombiana de la magistratura de la nación. Finalmente, es interesante observar qué ha pasado con la reforma agraria en nuestro país. El impacto de las reformas agrarias en Colombia no ha sido positivo en términos de ingreso porque no se ha satisfecho la condición de acceso al crédito formal. No ha sido positivo en términos de calidad de vida porque no se han satisfecho las condiciones de acceso a capacitación y educación. Las reformas agrarias no solo han consistido en la redistribución de la tierra, por lo que se ha tenido un impacto negativo sobre la calidad de vida de los beneficiarios de estas reformas.